Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Ergonomía. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es ingeniero, es terapeuta RAI y aparte es creadora de un podcast llamado Hiperexigentes en Rehabilitación. Bienvenida, María Angélica Wolasis. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, hoy vamos a conversar un poco de cómo se unen el tema del laboral, todo lo que es el liderazgo y la salud laboral en un entorno en el que no solo hablamos de ergonomía, de postura, sino también de la importancia de lo que es la mente, el manejo de las emociones. Así que gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes acá, muchas gracias a ti por la invitación, encantada de estar acá. Y tal como tú dices, efectivamente es un tema sumamente relevante porque a veces como que perdemos de vista la importancia que tiene también el tema como de la mente, de nuestros pensamientos, de todo lo que son nuestras emociones y cómo independientemente que queramos o no, eso sale de manera automática muchas veces cuando nos vemos enfrentados a situaciones complejas, sobre todo cuando estamos hablando de entornos laborales donde estamos frente a mucha presión, sale nuestra ansiedad, sale nuestro estrés, sale la frustración, a veces la culpa, a veces rabia que podemos tener reprimida. Entonces, cómo todo eso va a impactar si es que no tenemos la capacidad como de mirar un poco nuestros pensamientos, de ser capaces de conocernos, conocer cuál es nuestra historia, nuestras heridas, cuáles son las experiencias quizás que han sido de repente como bastante, pueden ser traumáticas o que han tenido un impacto emocional fuerte y que por lo tanto al momento de relacionarnos con otros van a salir y a veces no de la mejor manera. Sí, un poco de que cada persona viene con una carga emocional, digamos. Entonces, aparte, el lidiar en el trabajo con todo el día a día, los esfuerzos, los resultados, cómo manejar o aprender a dejar afuera, ok, vengo aquí con esta mochila de problemas, pero vamos a dejarlo aquí en la puerta, que voy ahora a enfrentarme a estas situaciones. Y no todo el mundo tiene la capacidad o el conocimiento como para aprender a separar o a no, como dicen, pagarla Claro. con un compañero cuando no tiene nada que ver con lo que tú estás viviendo, ¿no? Y tampoco es consciente de que te están pasando cosas personales, ¿no? Yo creo que lo primero que tú dices ahí es sumamente importante, que tiene que ver con reconocer Mm. cómo me siento, reconocer lo que me pasa, reconocer cuando quizás me estoy pasando ahí del límite, cuando me estoy Exacto. excediendo quizás con alguien y revisar por ahí si eso que me está molestando en realidad tiene que ver realmente con el otro o quizás con alguna proyección que yo estoy haciendo producto de alguna experiencia pasada. Entonces, para mí, creo que cualquier persona que lidere equipos, creo que es fundamental que al menos se conozca, porque el conocerse también implica tiempo, implica mirarse, implica mirar esas heridas, Mm. precisamente para no eh, reaccionar impulsivamente y automáticamente con las otras personas. Lo que conversábamos previamente, por ejemplo, cuando tenemos una persona que quizás, no sé, es muy perfeccionista, es muy controlador, lo más probable es que va a caer en el micromanagement. Entonces va a estar revisando cada cosa que esté haciendo su equipo y eso, además de restarle tiempo valioso, por Sí. supuesto, de dedicar para otras cosas más estratégicas, más importantes, va a hacer posiblemente que esas personas sientan que no están haciendo bien su trabajo. Una persona que está empoderada y que es autónoma no va a querer de que le estén revisando cada Claro. punto. Entonces, por supuesto que eso va a ser molesto. Un jefe, por ejemplo, un líder que quizás sea como muy inseguro, tenga temas de inseguridad, al momento de encontrarse con gente que quizás que le cuestione o quizás que Mm. vaya como en contra o plantee cosas diferentes, puede verlo como alguien que quizás lo está amenazando. Claro, me quieres pasar por encima de mí. Claro, y creo que es muy importante, al menos yo, en toda mi experiencia, una de las cosas que yo más he valorado es que se nota mucho cuando un líder, una persona haya hecho terapia, que se haya trabajado, porque esas personas tienen mucha claridad respecto a su fortaleza, pero también respecto a sus limitaciones, a sus debilidades, y es precisamente ahí donde pueden buscar al resto de su equipo para que le ayuden a complementar esas cosas y que Mm. no sea, y que no lo vean como una amenaza. Porque de eso se tratan los equipos, se trata de Claro. sacar lo mejor de cada uno. Entonces, cuando yo me siento amenazado, siento que el otro está compitiendo conmigo, al final lo vamos a pasar todos mal. Sí, sí, la idea es apoyarse mutuamente y
y retroalimentarse, ¿no? Como líder tratar de ver si hay alguna acción que tomar, si hay algo que mejorar y que también se haga de una manera tan efectiva o que llegues de una forma tal que tu equipo lo reciba abierto, ¿no? Que esté abierto a recibirlo y que lo vea como una oportunidad y viceversa, ¿no? Porque al final se trata también de un feedback y de una retroalimentación si somos un equipo todos. Exacto, el ser asertivo también en las cosas que le voy a decir al otro, el ser capaces de tener conversaciones difíciles. Si a veces ni siquiera soy capaz como de mirarme y ver esas cosas que me duelen, que me molestan, quizás no voy a tener las herramientas para poder leer al otro, para poder entender cómo está la otra persona, para tener cierta empatía, compasión, incluso como ser capaz como de leer ese lenguaje corporal, emocional que de lo que el otro me está comunicando y que muchas veces va más allá de las palabras. Entonces todo eso tiene que ver y está muy relacionado con cuánto me conozco, cuánto me he mirado y tener súper claro cuáles son las cosas que también tengo que trabajar en mí, cuáles son las creencias, todo eso que conversábamos, el tema de esas reacciones impulsivas que a veces tienden a ser como esas mismas pataletas que uno ve y son berrinches que uno ve en los Exacto. niños, que de repente los vemos también en los adultos a través de, oye, golpear la mesa, gritar, pegar un portazo, o cuando alguien te pone así con puras letras mayúsculas, así un correo. Realmente eso es agresivo y hay personas que no se dan cuenta, no lo ven y me parece que es sumamente importante que las personas que nos lideren en estos tiempos que empiecen a tener como esta cosa como más integral. No basta solamente el tema como de cuidar nuestro cuerpo, de así como también nos duchamos todos los días, tenemos también que revisar qué es lo que estamos sosteniendo, los pensamientos, lo que estamos viendo todo el tiempo, a qué le estamos prestando atención, ese rumeo mental. Entonces yo creo que eso puede ayudar mucho a que tengamos líderes más comprometidos, que sean más honestos, más auténticos y que también sean capaces como de guiar desde otros espacios, desde un lugar más consciente. Sí, que estemos también como en constante capacitaciones, en Mm. terapia, revisión, autoevaluación también, o evaluación con el mismo equipo, para poder ir obviamente mejorando y aprendiendo muchísimo. O sea, al final se aprende un montón cuando tienes un rol de liderazgo, al final estás aprendiendo día a día y tampoco es tan sencillo. Y realmente hay que prepararse. Sí, para nada, o sea, para nada sencillo, porque todos los No. días en el fondo hay que lidiar con cosas diferentes, somos personas, todos tenemos nuestros días también, y es importante entender de que quizás van a haber desafíos, pero también ser asertivo y poder contar hasta 5, hasta 10 antes de llegar y emitir juicio, o de repente lo que decíamos, de sostener conversaciones difíciles, de poder decirle a alguien de forma asertiva, sin caer en adjetivos calificativos y en el fondo hablar acerca de los hechos, que eso es sumamente importante. Es así. María Angélica, bueno, nosotros te comentamos un poco sobre los otros capítulos que hemos hecho del podcast, un poco cuál es nuestra intención acá en Ergostor, que si bien nosotros vendemos y ofrecemos mobiliarios y accesorios ergonómicos, soluciones ergonómicas, eh, no solo estamos como enfocados en la salud física a nivel de postura y sabemos que en el entorno laboral, la ergonomía va más allá de una buena silla, ya de estar bien sentado, sino que hay un montón de puntos que lo integran, ¿no? Hemos visto la importancia de la luz, hemos visto la importancia de ejercicios y pausas activas, pero también está el tema de la salud mental, el entorno laboral. em, ¿Cómo, como líder y como igual has hecho muchas capacitaciones y cursos de liderazgo y bueno, doy fe de eso. Este, ¿cómo crees tú que el cuerpo, el dolor físico también viene o lo somatizas o las personas que lo llevan en el día a día en el trabajo, que puede reflejarse, ¿no? En una persona, más allá de que a lo mejor esta persona tiene su silla perfecta, tiene todo su equipo, hay un ambiente ideal, pero igual esa persona no está bien físicamente. ¿No? Eh,
Totalmente de acuerdo contigo, o sea, no es lo único. Podemos tener el mobiliario perfecto, podemos quizás tener como la luz apropiada, pero en el fondo si no me siento bien conmigo, si no soy capaz de expresar lo que me está pasando, a veces tan simple como de reconocer y pedir ayuda, reconocer que algo me pasa, que algo me está molestando, que algo no está bien, eh, por supuesto que desde mi punto de vista eso puede tener un impacto directo en nuestra salud. Todo lo que no decimos al final se termina, lo termina somatizando el cuerpo. Entonces, cuando tenemos esos excesos de pensamiento, cuando estamos todo el tiempo estresados, el cuerpo está diseñado para poder, en el fondo, soportar cierto nivel de estrés, pero no el estrés sostenido que tenemos hoy día. Entonces, todo lo que estamos viendo hoy día acerca del burnout, que es cuando ya simplemente como profesionales a veces sentimos que ya no damos más, y cómo lo vemos a veces, cuando nos angustiamos, cuando nos agobiamos, de repente cuando vienen estas crisis de angustia, y cuando ya simplemente nos damos cuenta que ya no estamos disfrutando de pronto aquellas cosas que nos gustaba hacer, que disfrutábamos, que nos generaban alegría, y de repente empezamos a sentir que no doy más, que me canso, que no quiero levantarme el otro día, que siento el pecho oprimido o a veces siento un nudo en la garganta. Todo eso me empieza a dar luces de que hay algo que de pronto tengo que trabajar, que quizás no estoy diciendo, hay algo que quizás me está haciendo ruido, de lo que tengo que hacerme cargo. Ya. ¿Y qué recomendaciones das un poco para hacerse cargo de esas situaciones? Porque igual anteriormente dije que traemos todos una mochila de nuestras situaciones individuales y personales, ¿no? Y tratamos de cómo manejarlo y dejarlo afuera al momento de estar en el entorno laboral. Pero también nos pasa al revés, también nos pasa que tenemos una carga laboral y a veces vamos a casa y como de lograr dejarlo, que ya ahora estoy en casa y vamos a compartir con la familia, a soltar ese problema, esa reunión o esa situación que quedó pendiente en el trabajo. ¿Qué recomendaciones puedes dar como para que aprendamos a lidiar más con esas situaciones? ¿Qué podríamos hacer para conocernos un poco más, para mantener una calidad de vida y una mente un poco más tranquila del día a día que vivimos actualmente? Mira, algo que al menos a mí, que yo solía ser una persona súper impulsiva, que muchas veces reaccionaba desde el piloto automático, una de las cosas que a mí me sirvió mucho, bueno, fue el tema de la terapia RAI, en la cual yo Mm. me certifiqué, pero sobre todo también tiene que ver con el tema como de verdad que la respiración es algo que tenemos disponible las 24 horas del día, los 7 días a la semana, y que finalmente puede parecer algo súper nimio, pero efectivamente el respirar de manera completa y consciente es lo que nos permite traernos, volvernos a ese estado como de calma Mm. y a enfrentar la vida también de otra manera. La meditación, desde mi punto de vista, también es algo que nos permite comenzar a observar nuestros pensamientos, empezar a darnos cuenta que no somos esos pensamientos, empezar a reconocernos como ese testigo que está observando todo eso y a no engancharnos. La verdad que es imposible que dejen de Claro. venir esos pensamientos, pero Sí. sí podemos comenzar a poner atención a cuáles le vamos a prestar realmente oreja y a cuáles no, cuáles en el fondo nos empoderan, nos aportan y cuáles realmente nos están saboteando. Entonces, a mí me parece que hoy día hay muchas meditaciones guiadas que voy a encontrar en los podcasts, en YouTube. Pasar momentos también tranquilos a solas. Si tú me preguntas a mí, muchas veces la televisión Mm. tampoco ayuda mucho. Por ejemplo, levantarnos y ver las noticias es como que Sí. lamentablemente no siempre son como tan positivas y desde mi punto de vista te condicionan como para partir tu día. Lo mismo irte a acostar y ver quizás, no sé, pues de nuevo, las noticias o cosas que quizás no te van a generar como un estado de paz interior, de calma, quizás dejarlo para otro momento del día. Eh, Quizás leer algún libro, quizás escuchar alguna música que me calme, sostener vínculos con la gente que yo quiero, en el fondo, cosas que me generen como bienestar, alegría. Felicidad, sí. Y yo creo que a medida que nosotros vamos haciendo este proceso de autoconocimiento, al menos a mí me ha pasado que uno se va poniendo muy selectivo con las personas Sí. con lo que uno ve, con lo que uno consume, desde lo que ves en la televisión, lo que escuchas en la radio, lo que ves en las redes sociales, ves cosas en el fondo, empezar a ser selectiva, ¿qué es lo que me aporta? ¿Cuáles son las amistades también que me aportan? Y sobre todo a medida que vas haciendo
por ejemplo, terapias, por ejemplo, si tú tienes un círculo de amistades o personas que constantemente veías y comienzas a tomar terapia y empiezas como a ver y aprender y entender otras cosas, puede que también comience como que, no, no, esto como que no me hace bien. Exacto. No, aquí como que me distancio, ese tipo de cosas. Y es bien interesante. Y a nivel laboral también, yo creo que te ayuda un montón a saber cómo manejar una situación complicada o soltar una situación que a lo mejor tú ves como, esto es demasiado o agobiante y en realidad tú dices, sabes que no es tanto. Exacto, también en el fondo creo que algo súper importante es aprender a no tomarse las cosas de manera personal, Sí. porque a veces estamos tan sesgados por nuestra historia, por nuestras experiencias, quizás por nuestros trabajos anteriores, que llego quizás a un nuevo trabajo y alguien me dice algo y es como que me toca esa fibra y eso me toca una herida emocional de la cual quizás yo no soy consciente y me hace realmente explotar, decir cosas que no quería decir y generalmente uno va dañando los vínculos. Y en el trabajo, por Dios que es importante, en el fondo ser súper Que nos vemos todos los asertivo. días. Y claro, porque uno en el fondo no puede llegar y decir cualquier cosa, porque a uno no se le olvidan esas cosas. Sobre todo las personas que pueden ser más sensibles se pueden tomar eso mal. Entonces, hasta qué punto, cómo me estoy relacionando con el otro. Y mucho de cómo me relaciono con los demás habla de cómo me relaciono conmigo misma. Al final del día, Así es. con nosotros mismos es con quienes más vamos a estar toda nuestra vida. Entonces, ¿cómo es ese vínculo, esa relación que vamos cultivando? Porque eso mucho va a tener que ver con los vínculos que vamos a desarrollar. Y lo que te decía, uno se empieza a poner más selectivo, con quién sí, con quién no. ¿Quiénes son personas que, por ejemplo, me incentivan a hacer deporte, quizás a comer un poco más sano, o quizás otras personas me invitan a tomar todos los fines de semana? Entonces, ¿cómo yo voy viendo cuáles son las cosas que me nutren y que me hacen sentir mejor? Porque al final del día, mucho de cómo nos vamos a sentir y de la energía que tenemos disponible viene de también de lo que comemos, de cómo estamos durmiendo, de nuestro descanso, desde, bueno, la alimentación, desde el deporte, Y de la energía de igual la, que te entrega tu claro, círculo, ¿no? exactamente. Entonces, al final, esto es algo integral. No Sí, es una cosa, no son eventos aislados. En el fondo, es un todo. es así. Sí. Eh, bueno, en digamos, esta comunidad que estamos creando, nuestra intención es eso, mejorar el bienestar y la salud de las personas, sobre todo en el entorno laboral. Y, y algo que conversábamos, bueno, antes de iniciar la grabación era de que las personas igual no tienen tanto conocimiento de esas herramientas que sí están disponibles o que están a la mano. Por ejemplo, en la H, que está disponible el tema del psicólogo, que en realidad es súper accesible para las personas. Entonces, es como ese mensaje, ¿no? De recordarle a las personas que hay herramientas, ¿no? Que a lo mejor creen que es muy difícil mira, no tengo el tiempo, no tengo el dinero para ir a una terapia o algo, pero no, sí existen muchas herramientas, los podcasts, o Podcast. sea, es información súper valiosa. Yo escuché allí unos capítulos y realmente es muy interesante y te hace pensar, te hace como entenderte un poco más, porque comienzas a identificarte con situaciones que al final todos vivimos muy similares en el Mira, algo que yo siento que es muy útil, que por lo menos a mí me ha servido mucho, es el tema de escribir. El tema de escribir. Muchas veces no tenemos a veces como las palabras o en el momento quizás como que no nos sale tan fácil decir como lo que nos pasa, lo que sentimos, eso que quizás nos dolió o que esa persona nos dijo. Y a veces al escribirlo podemos ir viendo, hilando, corregir. quizás, claro, ir viendo qué fue lo que esa persona me dijo, qué fue lo que realmente eso gatilló, porque generalmente lo que gatilla una situación a veces no tiene nada que ver con la causa raíz. O sea, no sé, tú ves de repente, bueno, yo soy mamá, tú, Estoy embarazada. ¡ay! Felicidades, no lo sabía. Gracias. Pero las mamás muchas veces en nuestro día a día a veces explotamos o reaccionamos impulsivamente cuando a veces nuestros hijos hicieron algo que realmente era algo que no era para tanto. No sé, pues estábamos ahí y mi hijo dio vuelta el plato con el cereal y con la leche y
y uno a veces responde muy mal a eso y realmente no es por el cereal, no es por el plato que quebró. Muchas veces tiene que ver con que a veces quizás no me estoy dando los espacios para mí como mujer, como para cuidarme, como para atender ciertas necesidades que cada una de nosotras tiene. Ujú. Entonces, sumamente importante. Y eso si lo llevamos a lo laboral también. A veces esa persona que quizás te gritó, te trató mal, uno a veces se lo puede tomar personal y por supuesto que eso no corresponde, pero generalmente el trasfondo es otro. Sí, o esa persona venía cargada Claro, y precisamente no está consciente de eso, porque claro, también es difícil para el que recibe el trato entender o profundizar a, no es personal, como dices tú, pero a veces es complejo, a veces es claro. súper difícil Sí, manejarlo. porque si es que la otra persona está desregulada y se encuentra con alguien que también Claro. está desregulado, créeme que eso se va a ir en una escalada nivel Dios. Sí. Pero si uno quizás como que puede ir un poco más allá, si alguien quizás me trató mal, me dijo algo y yo estoy, entre comillas, más regulada en mi centro, quizás no voy a enganchar con eso y quizás voy a poder ser como ese Mm, observador y decir, ya, a ver, ¿tiene que ver conmigo? ¿O quizás es algo que le está pasando a esa persona? ¿Voy a reaccionar y vamos a escalar esto? ¿O quizás me voy a tomar un momento y le voy a decir, a ver, ¿qué te pasa? ¿Tuviste un mal día? A veces nos podemos sorprender que quizás esa persona, no sé, puede estar divorciándose, puede haber tenido algo, no sé, puede estar pasando por una enfermedad, puede haber tenido algún problema que no sabemos y las personas en general tendemos a emitir muchos juicios. Entonces, sí. el aprender a conocernos, el aprender a manejar nuestras emociones. Y digo manejar porque las emociones simplemente a veces van a salir, pero cómo las vamos a ir gestionando nos va a permitir también manejarnos con mayor empatía y con mayor compasión. Es así, María Angélica. Mira, quería tocar un poquito el tema de tu podcast de la superexigencia, que también viene dado en el entorno laboral. Cuéntame, cuéntame cómo surgió esa idea, cómo avanzó y para que las personas también te sigan y te escuchen, porque al final también es una herramienta súper valiosa. Por supuesto. Bueno, este podcast partió en conjunto con mi hermana. Mi hermana es 12 años menor que yo, Ok. entonces es ingeniero civil también. Entonces como que tuvimos como este sentir que como mujeres, como a veces como esposas, como mamás, uno tiende como a siempre estar como buscando esos estándares que muchas veces son inalcanzables. Mm. Entonces empezamos como con esa hiperexigencia de la que muchas veces no somos conscientes y llegamos agotadas, cansadas, empezamos a tener como toda esta sensación como de culpabilidad, de no ser suficiente, de nunca estar dando como el ancho y nos dimos cuenta de que no era algo que nos pasaba a nosotras nada más, que le pasaba a muchas más mujeres, a muchos más profesionales también, que estamos todo el tiempo con este sentir, con esta insuficiencia de que nunca vamos a estar como a nivel, que nos empezamos a exigir, que empezamos a buscar ese perfeccionismo que, by the way, no existe, que Claro. al final lo perfecto es enemigo de lo bueno y cómo en el fondo compartir un poco esas experiencias de lo que nosotras hemos vivido y compartir también herramientas de lo que nos va sirviendo al momento que nos vemos enfrentadas a esa hiperexigencia. Porque, de hecho, el podcast se llama Hiperexigente en Rehabilitación porque no estamos rehabilitadas del todo, estamos en proceso. Y si bien uno puede avanzar mucho, a veces cuando estamos con mucha carga de trabajo, con mucha presión, esos patrones inconscientes vuelven a aparecer. Ujú. Yo siempre digo que esta evolución no es como algo así lineal, va como en espiral. Entonces a veces se nos van presentando nuevas situaciones, quizás con otros personajes, pero la misma situación y como que yo siento que la vida te dice, ok, a ver, ¿aprendiste o no aprendiste tu Mm. lección? Aparte que también se lo puedes cargar a otro, esa misma Exacto. exigencia. Y como dices tú, lo perfecto es imposible porque al final también es una perspectiva de cómo lo percibe la persona. A lo mejor para mí este dibujo está perfecto, pero para otra persona no lo es. Claro. Entonces, eso está bien interesante y estaría bueno que puedan escucharlos. Y tengo otra pregunta. Me comentaste que haces terapia de Terapia RAI, Right, sí. sí. ¿Y cómo hay alguna forma de que las personas puedan contactarte, que te puedan ubicar? Sí, ahí tengo mi agenda bastante ajustada, pero, Ok. pero sí, en este momento no estoy haciendo terapia uno a uno,
pero la terapia RAI, al menos para mí, fue algo que cambió mi vida porque en el fondo tiene mucho que ver con aprender a reconocer. De hecho, de ahí viene RAI, de reconocer, aceptar, impactar. Entonces, en el momento que comienzo a reconocer mis emociones y aceptarlas, puedo comenzar a impactar tanto en mi vida como en los demás. En el fondo, al momento que empiezo a reconocer eso que me pasa, eso que me duele, eso que me está perturbando, digo, ok, lo acepto. Muchas veces las personas tendemos como a tratar de evitar, queremos acercarnos al placer y alejarnos como del dolor. Y en esa negación de atravesar esas emociones incómodas y que nos perturban, terminamos cayendo como en este bucle de sufrimiento. Entonces, el momento que acepto y reconozco que me estoy sintiendo de una u otra manera, puedo tener las herramientas también para cambiar esa situación. Y al impactarme a mí y impactar a mi entorno. Finalmente, si bien no tenemos control de las circunstancias que llegan a nuestra vida, siempre podemos elegir cómo responder a ellas. Así es. Y de eso se trata. Excelente. Súper. Bueno, estamos aprendiendo aquí. Todo lo que están detrás es quedamos siempre, y bueno, nos pasa mucho en los podcasts porque nosotros nos nutrimos igual un montón, así como la comunidad. Bueno, María Angélica, te agradezco tu compañía. Esta conversación estaba súper interesante. Realmente venimos enfocando mucho la postura, la salud visual, la salud de corporal, pero tus mensajes del tema de la mente, del manejo de las emociones, del liderazgo, también es un punto súper importante a nivel laboral. Así que gracias por acompañarnos. Encantada. ¿Tienes el Instagram? Sí, ahí está, hiperexigentes en Es rehabilitación. súper exigente en rehabilitación. Bueno, Así que felices que nos sigan ahí y feliz de estar acá. Muchas gracias. no, gracias a ti por acompañarnos y la disposición. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Spotify para que no te pierdas ninguna conversación. También puedes encontrarnos en nuestras redes sociales donde estamos compartiendo tips, recomendaciones y productos que pueden ayudar a mejorar tu entorno laboral. Nos escuchamos en el próximo episodio.